Descubrí que mi novia consumía a mis espaldas, y después de una pelea, la encuentro con dos tipos en la cama. Hace unos meses, hice una publicación en otro hilo compartiendo una historia sobre cómo mi novia en la universidad me fue infiel y la terrible obsesión que desarrollé después para vengarme de ella. Esto es relevante para la historia que estoy a punto de compartir. Sin embargo, esta historia ocurrió años después de Lisa, mi exnovia infiel de la universidad. Entré en otra relación y me volvieron a engañar, pero esta vez no me vengué, simplemente me alejé. Mi historia de venganza en el otro hilo es un ejemplo de lo que no se debe hacer después de que te engañan, y esta será una sobre cómo aprendí del pasado e intenté hacer lo correcto esta vez, aunque fue increíblemente difícil. La historia. Después de aquella horrible experiencia de infidelidad con mi novia Lisa en la universidad, como mencioné, emprendí una larga y tediosa misión para vengarme de ella. Eso fue seguido por años de amargura y resentimiento hacia las mujeres. Después de la universidad, me fui a Centroamérica, donde pasé años consumiendo y vendiendo drogas. Nunca consideré entrar en otra relación ni permitirme ser vulnerable con otra mujer. Admito plenamente que fui un completo degenerado durante ese tiempo. Pues bien, después de algunos años de eso, me encontré más deprimido que nunca. Las drogas ya no funcionaban. Me cansé de tener relaciones superficiales, sin sentido y temporales con mujeres. Decidí dejar todo lo que estaba haciendo en Centroamérica y regresar a Estados Unidos. Llamé a un viejo amigo e hice arreglos para mudarme temporalmente a su casa hasta poder estabilizarme. Cuando regresé a Estados Unidos decidí dejar el feo hábito de drogas que había desarrollado tras la ruptura con Lisa. No fue fácil, pero estaba completamente comprometido a darle una nueva oportunidad a la felicidad. También decidí darle una nueva oportunidad al amor. Comencé a sentirme patético por haber renunciado a encontrar a alguien especial solo porque una chica en la universidad me rompió el corazón al engañarme. Un par de meses después de mudarme a la casa de mi amigo, ya había salido en algunas buenas citas con mujeres de la zona y comencé a abrirme nuevamente a la idea de permitirme acercarme a una mujer otra vez. Un día conocí a una chica en una app de citas, la llamaremos Carla. Carla tenía 25 y yo 23, de quien me enamoré perdidamente. Tenía ese cabello rojo borgoña que no era anaranjado, sino más bien un rojo fluorescente pero natural. Tenía un hijo de 3 años que, sinceramente, adoraba y que curiosamente se parecía un poco a mí. Carla acababa de salir de un matrimonio terriblemente abusivo y estaba en una situación muy similar a la mía. Ella también había pasado por un periodo de duelo y un mal hábito con las drogas. Recién se había rehabilitado y estaba lista para intentar salir con alguien nuevamente. Esto funcionó bien para ambos porque entendíamos perfectamente el estado emocional del otro y pudimos avanzar despacio, sin esperar demasiado mutuamente. Los dos teníamos miedo al compromiso y problemas de confianza, y seguíamos algo emocionalmente frágiles debido a nuestras relaciones pasadas y adicciones. Además de eso, teníamos muchísimas cosas en común. Carla incluso decía que sentía que estaba saliendo con la versión masculina de sí misma y le gustaba porque nos permitíamos ser completamente auténticos. Con el paso de los meses, nos fuimos acercando más y más. Mi relación con su hijo era genial, incluso me llamaba papá. Era demasiado pequeño para recordar a su padre biológico y yo era la única figura paterna que había tenido en su vida. El día que le enseñé a orinar de pie contra un árbol fue el momento que selló todo para mí. Desde ese instante, era mi hijo. Conseguí un trabajo en una firma financiera y Carla trabajaba en un club nocturno. Todo iba bien, nos mudamos juntos a un departamento, compramos un auto en conjunto y estábamos en proceso de intentar comprar una casa. Íbamos a casarnos y tener un hijo propio. Solo fumábamos marihuana ocasionalmente y sentíamos que nos habíamos recuperado por completo de nuestras pasadas adicciones y del caos emocional. Ambos habíamos salido de lo más profundo de la oscuridad y habíamos encontrado algo de paz y felicidad juntos, o al menos eso creía yo. Carla y yo nunca habíamos tenido celos ni sospechas el uno del otro, confiábamos plenamente entre nosotros. Jamás revisábamos nuestros teléfonos, conocíamos nuestras contraseñas y accesos a todo, así que nunca tuvimos problemas de confianza. ¿Hasta qué pasó esto? Normalmente, yo me levantaba temprano por la mañana, antes de alistarme para ir al trabajo, para salir al estacionamiento y acompañar a Carla de vuelta al apartamento, ya que ella no llegaba a casa hasta después de las 3 o 4 de la mañana por su trabajo, y el camino desde el auto era un poco inseguro. Generalmente, el club donde trabajaba cerraba a las 2 de la mañana, pero últimamente había empezado a quedarse abierto hasta las 4 de la mañana la mayoría de las noches, o eso me decía Carla. Una mañana, Carla me dijo que saldría un poco más tarde del trabajo porque tenía que llevar a una amiga a su casa. Me lo dijo apenas 5 minutos antes de la hora en la que normalmente ya estaría por llegar. Usualmente tardaba unos 35 minutos en llegar desde el trabajo, así que me pareció raro que me avisara tan a último minuto. Además, yo sabía dónde vivía su amiga, y agregar esa parada solo le tomaría unos 5 minutos más en el camino, pero terminó llegando a casa una hora más tarde de lo normal y había algo que no cuadraba. Se veía colocada.
No parecía estar drogada con marihuana, más bien parecía que había consumido cocaína o éxtasis. La confronté brevemente, pero se lo quitó de encima enseguida y me dijo que se había retrasado porque el auto de su amiga se había descompuesto y estuvieron tratando de arreglarlo, pero no pudieron, y por eso tardó tanto en llegar. Era la primera vez en casi un año que ocurría algo así, así que rápidamente reprimí mis sospechas y lo atribuí a que quizás yo estaba siendo un poco paranoico debido a mis experiencias pasadas con la infidelidad y la mentira. Me dije a mí mismo que Carla jamás haría algo turbio. Ella había pasado por lo mismo que yo, conocía en detalle mi historia con mi ex y nunca me haría algo así. Especialmente porque ella también lo había vivido. Ni siquiera sospechaba tanto que me estuviera engañando, sino más bien que había recaído en las drogas duras. Poco a poco, pero con certeza, incidentes como ese comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Primero como una vez al mes y eventualmente llegaron a suceder casi todas las semanas. Hubo algunas noches en las que estaba casi seguro de que estaba drogada y discutimos por ello. Finalmente, un día que pensé que estaba colocada, ella admitió que se había metido media línea de cocaína una vez, porque estaba cansada y necesitaba un empujoncito para poder terminar su turno, pero que eso era todo lo que había hecho. Para ese punto, ya estaba llegando a casa a las 5, 6 o incluso 7 de la mañana regularmente. Su club cerraba a las 2 o a las 4 de la mañana, dependiendo del día de la semana. Siempre tenía alguna excusa, que el carro no quería encender, que fue a la casa de una amiga después del trabajo a fumar marihuana, o que fue a desayunar a un Waffle House con algunos compañeros de trabajo después de su turno. Pero entonces, una mañana, sus mensajes de texto me parecieron muy sospechosos. No respondía con rapidez, y daba la sensación de que estaba forzando sonar sincera al escribirme. Estaba otra vez con el típico, voy a llegar un poquito tarde, pero esta vez se alargaba demasiado. Me dijo que venía en camino a las 6 de la mañana, 2 horas después de que el club cerrara. Así que a las 6:30 salí al estacionamiento a esperarla para acompañarla a entrar. Estaba nevando intensamente. Había una tormenta de nieve azotando la zona. Pasó una hora entera y no supe nada de ella. Le mandé mensajes y la llamé una y otra vez. No contestaba el teléfono, pero me mandó un mensaje diciendo que ya casi llegaba a casa. Otra hora más pasó antes de que finalmente llegara al estacionamiento. Eran las 9:30 de la mañana. Tuve que llamar al trabajo para reportarme ausente porque no podía dejar solo al hijo de Carla. Normalmente salía a trabajar a las 7:30. Estaba completamente cubierto de nieve de pies a cabeza. Caminé hasta el auto y abrí la puerta del conductor. Carla me miró como si hubiera visto un fantasma, y empezó a hablar de forma nerviosa, casi incoherente. Dijo que la detuvieron pero que la dejaron ir sin ponerle una multa, que el coche se quedó sin gasolina y tuvo que parar a cargar. Que su amiga estaba teniendo una crisis emocional y que se quedó con ella un rato después del trabajo para ayudarla. Incluso empezó a culparme a mí, diciendo cosas como que no la habrían detenido si yo hubiera hecho el trámite de la registración a tiempo. Bla bla bla. Lo cierto es que pudo haberme contado todo eso por mensaje o llamada en cualquier momento. Todo era muy sospechoso. Durante todo el trayecto hasta el apartamento no paraba de hablar, dándome versiones inconsistentes mientras yo no podía dejar de notar lo dilatadas que tenía las pupilas y cómo rechinaba los dientes visiblemente. Obviamente estaba muy enojado a esas alturas, pero estaba tan exhausto y congelado de haber estado tantas horas afuera preocupado por ella, que por el momento lo dejé pasar y traté de distraerme con algunos videojuegos. Estaba convencido de que estaba consumiendo cocaína en el trabajo o después de salir de ahí. ¿Pero qué más estaba haciendo? ¿Con quién la consumía? ¿Solo con sus compañeros o amigos? ¿Estaba usando otras drogas también? ¿Estaba siendo infiel? Solo estaba moderadamente preocupado por la posibilidad de una infidelidad. Me preocupaba más el consumo de drogas. Ambos habíamos tenido nuestros roces con ellas en el pasado. Por eso ahora solo fumábamos marihuana de vez en cuando y quizás nos tomábamos una copa. No estábamos sobrios al estilo de un programa de 12 pasos, pero intentábamos mantener las cosas bajo control. El hecho de que me mintiera sobre las drogas era más inquietante aún que el hecho de que las consumiera, porque me despertaba el trauma de mi ex, Lisa, quien me mentía y me fue infiel en la universidad. Literalmente estaba en un punto donde ya ni me importaba si consumía, solo quería que fuera honesta conmigo. No soportaba la idea de estar en otra relación donde mi novia me mintiera sobre cualquier cosa. Mi mente empezó a caer en picada. Me sentía completamente traicionado. Carla y yo nos habíamos ayudado mutuamente a reconstruir nuestras vidas tras nuestros pasados turbulentos y ahora teníamos una vida hermosa. Nunca pensé que ella me mentiría. Nuestra relación siempre había sido un libro abierto, con plena confianza, y nunca tuvimos problemas de este tipo antes. Me obsesioné con descubrir si me estaba mintiendo respecto a las drogas. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, cuando se fue al trabajo, rebusqué toda la casa buscando algo. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar.
¿Una bolsita con cocaína? ¿Unas pastillas, tal vez? Revisé cada cajón, cada rincón y grieta de cada mueble, bolsillos de abrigos, encima de los gabinetes. Cualquier lugar donde pudiera esconder algo, no encontré nada. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoico. Mi trastorno de estrés postraumático y mis inseguridades por mi relación pasada me estaban activando, y me estaba obsesionando con encontrar algo que simplemente no existía. Decidí dejar de intentar descubrir si me estaba mintiendo, porque si me equivocaba, mi comportamiento podría arruinar una buena relación. Pensé, Carla nunca me mentiría, y mucho menos me engañaría. Ella había tenido una experiencia horrible con su exesposo, quien la engañó mientras estaba embarazada y además le ocultó un problema de drogas. No podía imaginar que ella me hiciera lo mismo que su exmarido le hizo a ella, así que solté el tema. Carla empezó a llegar a casa a horarios normales otra vez por un tiempo. Esto me calmó bastante. Incluso empecé a sentirme culpable por mi paranoia, hasta que, una noche, estaba en un billar local jugando en una mesa con un tipo al azar, lo llamaremos Jerry. Mientras charlábamos, mencioné que mi novia trabajaba en nombre del club. La hermana de Jerry, Sarah, que estaba con nosotros mientras jugábamos, dijo que ella también había trabajado en ese club hacía un par de meses. Le pregunté si conocía a Carla y me dijo que sí, pero que no eran cercanas, que solo se conocían de vista. Entonces comenté que ojalá Carla tuviera un trabajo diurno, para poder estar más tiempo juntos por las noches cuando yo salía del trabajo. Le dije a Sarah que, como el club supuestamente cerraba a las 4, solo veía a Carla 1 o 2 horas antes de irme a trabajar por la mañana. Sarah me miró confundida y dijo, ¿no cierran a las 2 de la mañana? Cuando yo trabajaba ahí solo cerrábamos a las 4 los viernes y sábados. Le respondí, cambiaron los horarios después de que tú te fuiste. Sarah entonces me dijo que su compañera de cuarto todavía trabajaba ahí, y nunca había mencionado ningún cambio, que ella seguía llegando a casa poco después de las 2 durante la semana. El ambiente se volvió incómodo de inmediato, pero lo ignoré y terminé la partida de billar. Cuando llegué a casa no podía sacarme de la cabeza lo que me había dicho Sarah. Busqué en línea el club donde trabajaba Carla y, en efecto, decía que solo estaban abiertos hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados, y hasta las 2 de la mañana los demás días. Me volví a convencer a mí mismo de que quizás no habían actualizado los horarios en el sitio web o algo así. En el fondo, sabía que Carla estaba ocultando algo, pero tenía tanto miedo de que me volvieran a mentir después de haber evitado las relaciones por años por esa misma razón, que caí en una negación total. Al día siguiente era domingo por la noche. Le escribí a Carla y le pregunté a qué hora salía esa noche. Me dijo que estaría en casa a las 4:30 de la mañana y que me escribiría cuando saliera. Así que a las 2:30 de la mañana llamé al club y pedí hablar con ella, diciendo que era sobre su hijo. El gerente contestó y me dijo que ya habían cerrado a las 2 y que Carla ya se había ido. Sentí que iba a vomitar. Decidí que iba a confrontar a Carla. No sé a qué hora llegó a casa esa noche, porque terminé tomando hasta desmayarme y no salí al estacionamiento para acompañarla de regreso como solía hacerlo. Cuando desperté, ella estaba dormida a mi lado. Me levanté y fui a la sala, donde vi su bolso sobre la mesa de centro. Lo tomé y empecé a revisarlo. Al principio no encontré nada, ni drogas ni nada sospechoso que pudiera confirmarme mis dudas. Entonces noté, escondido en uno de los bolsillos pequeños con cierre, una bolsita vacía, damn bag, y un billete de $1 enrollado. ¿Esto era lo que había estado buscando todo este tiempo? Lo dejé todo en la mesa de centro y me fui a trabajar. Esperaba que ella lo viera y supiera que lo había encontrado. Cuando volví a casa, ella se estaba alistando para irse al trabajo. Estaba frente al espejo del baño maquillándose, específicamente poniéndose el delineador. Me apoyé en la puerta y la observé a través del espejo. Ella levantó la mirada y me dijo, «Hola amor, ¿cómo te fue en el trabajo?» Supongo que no había notado que encontré el billete enrollado. Le respondí, «Oye, tenemos que hablar de algo». Procedí a contarle que llamé al club y que me dijeron que cierran a las 2 de la mañana los domingos. Ella ignora completamente el hecho de que le estoy diciendo que me mintió sobre los horarios y empieza a gritarme, acusándome de ser controlador, obsesivo, de no confiar en ella y de no tener ningún derecho a llamar al club. No me afectó. Me aseguré de no actuar como un paranoico sin fundamentos. Lo que ella estaba haciendo era gaslighting de manual, y yo ya tenía experiencia con eso por mi relación pasada. La pelea fue escalando. La acusé de estar consumiendo cocaína a escondidas y de mentirme sobre su consumo. La llamé maldita cocainómana, y fue entonces cuando se volteó y me lanzó su delineador. Instintivamente giré el cuerpo, pero igual me lo clavó en el hombro, casi 4 centímetros hacia adentro. Luego me dio como media docena de puñetazos en la cara. No reaccioné ni respondí. Estaba en estado de shock. Cuando terminó de gritarme y golpearme, los dos quedamos ahí parados, mirándonos. Me saqué el lápiz del brazo y lo dejé caer al piso. Salí del baño y fui a la cocina, donde tomé cinta adhesiva y me tapé el agujero en el brazo con duct tape.
Tengo un tatuaje justo ahí y todavía conservo una buena cicatriz hasta hoy. Salí del apartamento y empecé a caminar hacia la licorería. Carla comenzó a bombardearme con mensajes. Hacía lo de siempre, empezaba pidiéndome disculpas y cuando no le respondía, empezaba a insultarme, para luego volver a disculparse. Y repetía ese ciclo una y otra vez. Compro una botella de whisky y empiezo a caminar y beber, caminar y beber. Eventualmente pierdo el conocimiento y despierto con, nada más y nada menos que Jeffrey, el tipo con el que jugué billar el otro día, y otro tipo que no conocía, intentando levantarme de la nieve. Me metieron en su auto, al parecer iban camino al trabajo y me vieron caerme y no moverme al costado de la calle, así que se detuvieron para asegurarse de que estuviera bien. Hoy en día me pregunto dónde trabajaban esos tipos, porque debían haber salido muy temprano en la mañana. Ya llevaba horas caminando en ese punto y probablemente me desmayé mucho antes de caerme. Me había terminado toda la botella de whisky muy rápido. Cuando estaba en el auto con ellos, me preguntaron qué estaba pasando y por qué estaba caminando a esa hora de la noche tan lejos del centro. Apenas podía hablar, sentía los labios congelados. Pude decirles dónde vivía y me dejaron en casa. Cuando entré, Carla se sorprendió y trató de hacerme acostar para que entrara en calor. Perdí el conocimiento otra vez poco después y desperté en un charco de vómito en la cama. Me levanté, me metí a la ducha y luego salí a la sala, donde Carla estaba sentada en el sillón llorando. Empezamos a hablar. Me pidió disculpas por haberme apuñalado con el delineador y admitió que había empezado a consumir cocaína otra vez. Me contó que iba al departamento de unas compañeras de trabajo, varias vivían juntas, y que consumía con ellas antes de volver a casa. Primero lo hacía para poder soportar el trabajo, pero se fue saliendo de control. Le pregunté si solo era cocaína o si también había otras cosas, porque había noches en las que parecía estar en algo más que solo coca. Admitió que de vez en cuando tomaba un Xanax para bajar el efecto de la coca antes de volver, pero que eso lo hacía raramente. Terminamos la conversación de forma civilizada, y me prometió que iba a dejar las drogas, que no me iba a mentir más sobre dónde estaba y que nunca volvería a ocultarme nada. Pero ahora que sabía que era capaz de mentirme y ocultarme cosas, comencé a estar mucho más alerta que antes. Pasaron semanas y las cosas volvieron más o menos a la normalidad por un tiempo. Lo único raro era que Carla estaba trabajando más seguido que antes. Empezó a cubrir turnos de otras personas o a tomar turnos extra con más frecuencia. Antes solo trabajaba 4 días a la semana, pero ahora estaba trabajando 6 o incluso 7 días. No se volvió sospechoso hasta que noté que, si teníamos una pelea un día en que ella no estaba programada para trabajar, de inmediato comenzaba a arreglarse y me decía que le había escrito a su gerente para ver si podía ir a trabajar porque necesitaba alejarse de mí. Solo teníamos un auto, y esto fue antes de que Uber estuviera disponible en todos lados, así que no podía ir a revisar si realmente estaba trabajando. Pero un día, un amigo mío vino a casa mientras Carla estaba en el trabajo y estábamos jugando videojuegos. Decidimos salir a buscar algo de Taco Bell, hacía mucho que no comíamos eso. Teníamos el bajón y queríamos encontrar uno, así que saqué mi teléfono para buscar en Google Maps donde estaba el más cercano. Y fue ahí cuando noté algo que nunca había visto antes. En ese entonces, Carla y yo compartíamos una cuenta de Google en nuestros Android, así que podíamos ver el historial de búsqueda de ubicaciones de ambos. Y justo ese mismo día, ella había buscado una dirección en un vecindario cercano cuando se fue a trabajar. Mi mente empezó a dar vueltas otra vez. Le dije a mi amigo que ya no tenía ganas de salir y que me quería ir a dormir. Se fue, un poco confundido. Verifiqué todo otra vez en mi celular y hasta fui a mi computadora a revisar si de algún modo estaba malinterpretando la información. Y no lo estaba. Cuando Carla volvió a casa, le pregunté si de verdad había ido a trabajar esa noche. Se puso a la defensiva de inmediato y empezó a acusarme de ser paranoico. Entonces le mostré Google Maps, y como alguien había buscado esa dirección justo cuando ella supuestamente se iba al trabajo, y claramente yo no fui. Y entonces me dijo la mentira más épica que jamás había escuchado. Yo nunca busqué eso ni fui a ese lugar. Google está mal, probablemente es un error del sistema. Muy bien, ahora finalmente me lo admito a mí mismo. Estoy saliendo con una mentirosa otra vez. Agarro algunas cosas y me voy a un motel en la ciudad. Paso muchas noches peleando con Carla por teléfono y llorando mientras veo la televisión basura por cable. Estaba tan enojado que, por segunda vez consecutiva, estoy saliendo con alguien que me miente y me oculta cosas. Una de nuestras peleas se pone tan intensa que dejamos de hablarnos por completo durante 2 días. No terminamos, solo dejamos de hablar. Algo dentro de mí esperaba desesperadamente que tal vez solo estuviera consumiendo cocaína y drogas, pero que no me estaba engañando. Pero en ese punto estaba muy sospechoso de que me estuviera engañando y no podía dejarlo pasar. Después de un par de noches en el motel, me convencí a mí mismo de que Carla no estaba engañándome, simplemente había recaído en su adicción a las drogas. Y que necesitaba ayudarla a salir de eso. Sé por experiencia lo que la adicción a las drogas puede hacerle a alguien, como me pasó a mí una vez. Decido reconciliarme con ella.
Era ya entrada la noche y sabía que ella llegaría a casa en unas horas, así que planeaba encontrarme con ella en el estacionamiento con unas flores o algo así. Pedí prestado el auto de un amigo, fui a la tienda, compré unas flores y me dirigí a casa. Me estacioné en el estacionamiento y comencé a esperar a que Carla llegara. Alrededor de las 2:45 de la mañana veo nuestro auto llegar al estacionamiento. Pero veo a alguien en el asiento del copiloto. Era Carla, no estaba manejando. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto. Había un hombre que no conocía manejando mi auto. Me quedé escondido y observé. Cuando ese tipo desconocido estacionó mi auto, no estaba preparado para lo que pasó después. Otro hombre también salió del asiento trasero. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quiénes son esas personas? Los tres entraron a nuestro apartamento. Saqué mi teléfono y empecé a escribirle un mensaje a Carla. Intenté actuar como si no supiera nada para ver qué iba a decir. Tal vez eran solo amigos y no tenía nada que ocultar. Le escribí preguntándole si ya había llegado a casa del trabajo y si podía ir para que habláramos. Le dije que quería disculparme por haber gritado y por haber dicho cosas hirientes durante nuestras peleas. No recibí respuesta por unos 15 minutos, y luego me llegó un mensaje de ella que decía: acabo de llegar a casa, pero quiero un poco de tiempo a solas. Te amo con todo mi corazón, ¿hablamos mañana? Mi corazón latía con fuerza como si fuera a salirse del pecho mientras leía el mensaje. Golpeé mi cabeza contra el volante lleno de rabia, al mismo tiempo que rompía en llanto. Salgo del coche y decido entrar para confrontarla. Cuando llego a mi apartamento, la puerta está cerrada con llave. Olvidé mis llaves porque solo había llevado las del coche de mi amigo. Escuchaba música fuerte del otro lado de la puerta. Intenté golpear, pero nadie respondió. Camino por la esquina donde sabía que estaban las ventanas de la sala y del dormitorio. Vivíamos en la planta baja. Miro por la ventana de la sala y no veo a nadie. Honestamente, esperaba verlos allí simplemente fumando marihuana o algo así. Pero si no estaban en la sala, entonces ¿dónde carajo estaban? Camino un poco más hasta llegar a la ventana de nuestro dormitorio. Las persianas estaban bajadas, pero podía ver si me pegaba bien al borde de la ventana. Cuando me incliné para mirar por entre las persianas, mi corazón se hundió en el estómago. Al otro lado de las persianas, en nuestra cama, mi hermosa novia, cuyo hijo considero como propio, estaba siendo usada por los dos tipos con los que la vi entrar. Me apoyé contra la pared y me deslicé hasta sentarme en el suelo. Mi rostro cayó entre mis manos. Me quedé allí durante 5 minutos, escuchando vagamente lo que sucedía a través de la ventana sobre mí. Contemplé entrar y acabar con los tres. Estaba tan lleno de rabia. Decido levantarme y volver al coche. Empiezo a fumar cigarrillos encadenados mientras todos los recuerdos de la relación que tanto valoraba comienzan a desmoronarse en mi mente. Todo era una mentira. Todo lo que pensaba de Carla, que me hacía amarla tanto, comienza a disolverse. Muchos de ustedes han leído mi historia sobre cuando fui engañado por mi novia de la universidad, Lisa. Cuando Lisa me engañó, mi rabia me llevó a hacer todo lo posible para obtener la venganza más cruel que pudiera. En esa historia, me excedí completamente y Lisa terminó extremadamente destrozada y rota. Ahora, muchos años después, en mi primera relación tras Lisa, me encuentro en una situación similar, pero aún más difícil. Sin embargo, esta vez decido no buscar venganza como antes. No, esta vez, mis pensamientos son oscuros. Primero quiero hacerle daño a Carla, pero después, siento que todo termina conmigo. Arranco el coche y conduzco hasta una gasolinera que sé que tiene algunos artículos de caza y pesca disponibles las 24 horas. No tienen armas, pero sí cuchillos. Compro el más grande que encuentro y vuelvo al motel. Tomo las llaves del apartamento y me dirijo a casa, con una intención oscura en la mente. Al llegar, abro la puerta principal con cuidado, tratando de no hacer ruido. Avanzo sigilosamente por el pasillo hacia nuestro dormitorio, sosteniendo el cuchillo con fuerza, esperando que alguien pueda aparecer de repente. Me acerco lentamente a la puerta, preparado para lo que pueda encontrar. Está abierta, pero las luces de la habitación están apagadas y no puedo ver nada dentro. Está silencioso, no escucho nada. El sudor me gotea por la cara y trato de controlar mis temblores y mi respiración para que nadie me escuche entrar. Asustado de lo que podría ver, meto la mano en el dormitorio y enciendo el interruptor de la luz. Cuando las luces se encienden, solo veo a Carla acostada en la cama, desnuda y sola. ¿Estaba alucinando antes o algo por el estilo, o esos tipos se fueron antes de que regresara? Ella no se despertó, así que echo un vistazo a la habitación. Veo un envoltorio de condón en la mesita de noche junto a su cama, lo que prácticamente confirmó lo que vi y ahora sabía que no estaba alucinando. Carla y yo nunca usamos condones. Cuando doy mi primer paso hacia el dormitorio, escucho que se abre la puerta de la habitación del hijo de Carla al otro lado del pasillo. Me giro rápidamente, listo para apuñalar a uno de los dos tipos que vi antes. Pero, por supuesto, es solo el hijo de Carla. Mi hijo.
Mis primeros pensamientos fueron, ¿qué hace aquí el hijo de Carla? ¿Por qué no lo llevó Carla a la guardería o a la casa de su madre antes de que vinieran dos desconocidos a acostarse con ella? ¿Estuvo el pequeño allí todo el tiempo mientras ella estaba en el trabajo? ¿O mientras estaba siendo doblemente penetrada al otro lado del pasillo? ¿Qué demonios le pasa? Me mira desde la puerta de su habitación, papá, has vuelto, y corre a abrazarme la pierna. Pongo mi mano en su cabeza y miro el cuchillo en mi otra mano. Guardo el cuchillo en mi bolsillo trasero, me arrodillo y le digo a mi hijastro, me voy por un tiempo, solo quería despedirme de ti y de mamá antes de irme. Entonces me pone la cara más triste que he visto nunca. Lo levanto, lo llevo de vuelta a la cama, lo arropo y le digo adiós. Sabía que sería la última vez que lo vería, pero no quería que supiera que estaba a punto de no verme nunca más. Ahora, después de eso, no puedo quitarle a su madre. No puede crecer sin su madre. No se merece eso, aunque piense que ella merece morir. Sin embargo, yo seguía queriendo dejar de existir. Salgo del apartamento y comienzo a caminar por la calle, sollozando sin control. Me senté en un banco de una parada de autobús, con el cuchillo en la mano y el deseo de terminar con todo y lo hice. Estaba listo para dejar de existir. Durante unos 10 minutos corté. Entonces, un coche de policía se detiene, dos agentes bajan y uno de ellos dice, oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Le digo con calma, he terminado. Llama por radio a más policías y, antes de que me dé cuenta, hay como 15 o 20 rodeándome. Pasan unos 20 minutos intentando que baje el cuchillo. El policía se acerca más y me pide que le dé el cuchillo. Miro el cuchillo durante unos segundos, pero no me había convencido de desistir. Nada en ese momento podía hacerlo. También sabía que no podía salir de esa situación sin que me internaran en un psiquiátrico. Me lanzo hacia el agente, pero antes de que pueda dar 2 pasos, estoy en el suelo, electrocutado, y se amontonan encima de mí para ponerme esposas. Había cometido un gran error de cálculo. Pensé que, si hacía un movimiento hacia el agente, seguro que me dispararían. Pero olvidé que era blanco, así que, desafortunadamente, solo me electrocutaron. Nota de Reddit escrito. Lo siguiente que sé es que estoy en la parte trasera del coche patrulla y me llevan al hospital, donde me sedan y me curan. Me dieron unos sedantes que me noquearon por completo. Lo siguiente que sé es que despierto en lo que luego descubro que es un psiquiátrico para criminales dementes. Es como una cárcel o prisión, pero peor. No sabes qué día o qué hora es, y no tienes comunicación con el mundo exterior, o al menos en este no la teníamos. No voy a entrar en detalles sobre lo que viví allí. Fue uno de los lugares más oscuros que he visto en mi vida. Estuve allí unas 6 semanas antes de que un abogado lograra sacarme por un tecnicismo. Cuando me liberaron, tomé un taxi a casa. Estaba a unas 3 horas de distancia. Cuando llego, le pido al taxista que me deje en un McDonald's cerca de mi apartamento. Me siento y cargo mi teléfono. No quería volver a ese apartamento. No después de lo que vi allí. Tengo mensajes, llamadas y correos de voz de muchas personas, incluida Carla. También, obviamente, me despidieron del trabajo. Todas mis tarjetas de crédito estaban al límite. Estaba claro que Carla las había estado usando porque tenía una tarjeta para todas mis cuentas. Llamé a Carla y ella estaba eufórica de saber de mí, había estado muy preocupada y no tenía idea de qué me había pasado. Le dije que le explicaría todo, pero que necesitaba que se encontrara conmigo en el McDonald's y que no trajera a su hijo. Al principio estaba confundida, pero aceptó reunirse conmigo después de dejar a su hijo en la guardería. Más tarde, Carla entra al McDonald's y corre para intentar abrazarme y besarme, pero la rechazo y le digo que se siente. Esto la desconcertó un poco, pero se sienta y le cuento lo que pasó. Todo lo que vi antes de que me internaran en el psiquiátrico. Lo que respondió me dejó atónito. Carla tuvo la audacia de intentar negarlo todo. Dijo que debía haber mirado al apartamento equivocado y vi a alguien más. Sacudí la cabeza con incredulidad y la interrumpí a media frase. Le dije que necesita decirme la verdad ahora mismo y que si intenta mentirme otra vez, me levantaré y saldré de este McDonald's y ella y su hijo nunca volverán a verme. La miro fijamente a los ojos y ella pudo ver que hablaba en serio con cada palabra que dije. Le pregunto una vez más, ¿me has estado engañando? Ella baja la mirada a su regazo y comienza a llorar. Murmura, sí, lo he hecho. Ella continúa admitiendo que su problema con las drogas había pasado de la cocaína al cristal y que también estaba tomando Xanax todas las noches. Por eso el tipo estaba conduciendo nuestro coche, porque ella estaba demasiado intoxicada para conducir. La miro fijamente durante aproximadamente un minuto y luego dejo escapar un gran suspiro. Saco mi teléfono del cargador y me levanto. Ella levanta la vista y pregunta, ¿a dónde vas? La miro directamente a los ojos y le digo, voy a ir a drogarme, es lo único que se me ocurre hacer ahora mismo.
Mientras cojo mi mochila, ella me pregunta si seguimos juntos. Le digo, no quise decir que me quedaría si me decías la verdad, iba a irme de todos modos. Solo quería escucharte admitirlo antes de irme. Durante los siguientes meses, viví prácticamente en la carretera, básicamente sin hogar. Iba de pueblo en pueblo, principalmente vendiendo drogas en clubes de striptease y quedándome donde podía. A veces dormía en moteles, a veces dormía al aire libre. Consumía mucho de mi propio producto. Perdí casi 30 kilos en esos meses porque a veces pasaba días sin comer ni dormir. Un día desperté en un hospital. Había estado teniendo convulsiones y mis órganos internos comenzaron a fallar. Estaba gravemente desnutrido. Mido 1,95 metros y pesaba 70 kilos, incluso después de una comida abundante. Varios médicos y terapeutas venían a verme todos los días intentando entender qué me pasaba. Pasé aproximadamente un mes en el hospital recuperándome antes de que me dieran el alta. Los médicos me recomendaron buscar un programa de sobriedad. Concluyeron que no tenía trastornos mentales aparte de un trastorno de estrés postraumático y que principalmente tenía un problema de adicción a múltiples sustancias. Cuando me dieron el alta del hospital, me quedé en una casa de transición / refugio durante casi 4 meses. Encontré un programa de sobriedad y comencé a asistir a reuniones y no volví a tocar una droga desde que salí del hospital. Conseguí un teléfono nuevo y un nuevo número. Casi nadie de mi vida anterior al hospital tenía contacto conmigo ya. Mientras estaba en la casa de transición, comencé a hacer ejercicio para intentar recuperar algo de masa muscular. Parecía un palo de escoba. Cuando me liberaron de la casa de transición, conseguí un trabajo en un gimnasio cercano como entrenador personal. Era un camino profesional completamente nuevo para mí, pero el gimnasio se había convertido en mi nuevo espacio seguro donde me sentía bien. 5 años después, avanzando 5 años hasta hoy, sigo sobrio hasta el día de hoy. Peso un saludable y esbelto 120 kilos. Estoy felizmente casado desde hace 2 años. Dirijo mi propio negocio lucrativo. El día que salí del hospital, pensé larga y profundamente sobre qué iba a hacer con mi vida. Mi instinto fue replegarme en la oscuridad. Todavía quería vengarme de Carla por lo que hizo, como lo hice con Lisa en la universidad. Después de varios periodos largos de reflexión durante unas semanas, decidí que la mejor venganza sería vivir la mejor vida que pudiera. Y, lo más importante, decidí dejar de sentir lástima por mí mismo por las cosas que pasé. Esto cambió el juego para mí. Dejé de culpar a los demás o al mundo por lo que me pasó. Mirando hacia atrás hoy, 5 años después, y viendo a dónde me ha llevado la vida, estoy tan feliz de haber decidido tomar un rumbo diferente. Ya ni siquiera me reconozco. Cuando escribí estas historias sobre Lisa y Carla, ni siquiera me veo a mí mismo. Veo a otro chico desorientado. Cumplo 30 este fin de semana. Me puse sobrio un mes antes de mi cumpleaños hace 5 años. Si me hubieras dicho entonces que estaría donde estoy ahora, nunca te habría creído. Estoy tan feliz de no haberme quitado la vida ni, peor aún, de no haberle quitado la vida a Carla ese día. Estoy tan agradecido de haber decidido levantarme y seguir intentándolo en la vida. Tuve que caer varias veces, pero cuando finalmente me levanté, volé. Hablé con Carla solo una vez, años después de que dejé el McDonald's el día que admitió haberme engañado. Y después de hablar con ella, debo decir que es cierto lo que dicen. La mejor venganza es vivir una buena vida. Hola, amigos de Reddit Escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.